Yo soy Víctor Manuel Bertel Garcés, estudiante de primer cuatrimestre de Ciencias Políticas, y quiero que toquemos un tema importante y muy fundamental dentro de la educación, y es el uso de los organizadores gráficos dentro del conocimiento, dentro de la transmisión de ideas. En primer lugar, es necesario puntualizar que el ser humano siempre, pero siempre a lo largo de la historia y a lo largo de las civilizaciones ha sentido la necesidad de comunicarse, de entrar en relación con los demás. Evidentemente, esto no solamente lo hace por el uso del lenguaje, por el uso del sentido verbal, sino el uso de los gestos, el uso de las imágenes, ya que éstas se convierten en una forma interpretativa de un mensaje. Es por esto que los organizadores gráficos cobran un sentido o cobran una relevancia muy importante dentro del plano del conocimiento. El uso de los organizadores gráficos permite transmitir una información que de manera puntual se puede convertir en una información muy densa, en una información de pronto un poco más sintética, pero sin quitar y sin eliminar el mensaje central que se desea transmitir. Los organizadores gráficos pueden tener, ya que son múltiples y más adelante puntualizaré sobre cuáles, pueden tener beneficios muy significativos a la manera de adquirir una información. Y podemos decir en primer lugar que permite clasificar el conocimiento, es decir, que podamos organizarlo, que podamos dividirlo para saber que aquella información a qué va correspondiendo de manera puntual. Por otro lado, permite también reforzar ese conocimiento, tener los contenidos de manera organizada, pero a la vez poder saber cómo se van reforzando poco a poco. De otra manera, también permite integrar ese conocimiento, que lo podamos tener de manera organizada, pero a su vez que ese conocimiento pueda tener una comprensión muy puntual. Por otro lado, también permite retener y recordar la información, ya que los organizadores gráficos nos permiten que aquella información densa sea un poco simplificada, recordarla de manera puntual con palabras claves. Y nos permite también como que identificar conceptos erróneos. Tener en un organizador gráfico la información puntual nos permite como que ir eliminando y desechando aquella información que de pronto se vuelve innecesaria. Nos permite evaluar, como otro punto, tener en cuenta ciertamente qué es necesario, qué se puede desechar, como lo dije anteriormente, y a manera de juicio, qué puede ser verdadero. Nos permite, por otro lado, también desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Es decir, que no solamente nos limitamos a lo que podemos encontrar dentro del cuadro, sino que podemos siempre darle un sentido o ir reforzando poco a poco esa información. ¿Qué organizadores gráficos pueden ser más utilizados o cuáles son los más relevantes? En primer lugar, los cuadros sinópticos, que ya pueden ser muy conocidos y que en el campo de la educación son muy utilizados y que de una manera u otra solamente indican una información que se quiere transmitir de manera organizada. Por otro lado, y la información dada en nuestra aula, podemos encontrar los diagramas de Venn. Aquellos diagramas nos permiten de manera puntual ir clasificando grupos, tener en cuenta elementos y de manera organizada como que permitir clasificar la información. Tenemos por otro lado los diagramas de flujo que nos permiten tener en cuenta y se relacionan más con algoritmos y nos permite como que de una manera más geométrica representar la información que tenemos. Tenemos por otro lado los organigramas, que aquellos nos permiten de una manera o en su estructura orgánica poder transmitir una información. Tenemos los diagramas de causa y efecto, que si se tiene una información, evalúan desde aquel conocimiento que se desea transmitir, cuál es su causa, cuál es su desarrollo, pero cuál es su efecto, es decir, cuál es su impacto. Tenemos las líneas de tiempo, que son muy conocidas, que nos permiten organizar de manera cronológica una información, con fechas, con eventos, con situaciones, nos permiten ir como mostrando
lo que se quiere transmitir, lo que se desea desarrollar. Por el otro lado tenemos las infografías, que nos permiten de una manera puntual o por medios digitales como videos, como ideas, como conceptos, ir tratando también de transmitir una información de manera gráfica. Tenemos los mapas mentales, que ya a manera personal son aquellos que nos permiten como que ir mostrando una idea global e irla desglosando poco a poco por medio de conceptos, por medio de palabras claves, por medio de líneas, por medio de uniones, ir mostrando la información. Es decir, en los mapas conceptuales podemos encontrar una información que puede ser grande, pero se va desglosando y se va desarrollando poco a poco a las ideas más simples. Los organizadores gráficos, como lo mencionaba, cobran una importancia significativa dentro del campo de la educación, porque al final es clasificar, es organizar una información que se haga un poco más sintética y más comprensible a quien se desea transmitir, es decir, a un receptor. Y ciertamente esto reforzará demasiado los temas que se quieren tratar o que se quieren dar a entender. Y creo finalmente que los organizadores gráficos también permiten desarrollar habilidades en el conocimiento, porque es tener en cuenta una información grande, una información amplia, y poder irla simplificando y organizando, sobre todo en la manera que se desee trabajar, ya que tenemos una variedad de organizadores gráficos, y nos permite ir desarrollando conocimientos, ir desarrollando ideas, y eso ayudará evidentemente a evolucionar el pensamiento.